Pues ayer finalmente se celebró el funeral de Benedicto XVI en Ciudad del Vaticano. Hubo muchas personas que estuvieron presentes en este funeral. La reina Sofía de España, entre otros, hubo muchas personas. No se les hacía invitación, sino fueron a rendir honores a Benedicto, y fue sepultado en el mismo lugar en que había estado sepultado Juan Pablo II antes de ser santificado. Y un dato curioso, junto a su sepulcro está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ah, qué maravilla. Sí. ¿Sabes qué me impresionó de este funeral? Que no está en un féretro. Está el cuerpo así, pero... No, ayer sí fue ya colocado en un féretro. Pero durante las exequias, en el velatorio, o velándolo. Ah, a mí también me llamó. ¿Cómo le harán? Porque estuvo 3 días ahí en la visita de las personas que llegaron a despedirse de él. Pues un mega embalsamamiento, ¿no? Sí. Como se usaba antes, o sea, le meten sustancias y todo. Obviamente en el embalsamamiento le quitan todos los órganos porque esos evidentemente se empiezan a pudrirse, pero le inyectan sustancias y todo y puede durar varios días. De hecho, era la costumbre que los muertos en el siglo XIX se enterraran embalsamados. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se llevó a cabo la exhumación del hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte. De hecho, Saldaña lo pasó porque lo realizó mi amigo José Manuel Villalpando, y me acuerdo que estaba ahí, no sé qué cargo tenía allá o por qué estaba viviendo allá en París, y tomó película. Pero bueno, el punto es que cuando lo abren el féretro, estaba muy bien conservado el cadáver, es decir, no se veía una calaca o era un cráneo por aquí y el fémur por allá, no, impecable. Entonces, yo creo que todavía en el Vaticano utilizan ese tipo de procedimientos, porque creo que a pesar de que la Iglesia Católica permite la incineración, en este caso creo que no aplicaría. No, y sí los embalsaman muy bien. Se vio también el caso de Ignacio Zaragoza, cuando fue desenterrado de aquí del panteón del centro, ¿cómo se llama? El de San Fernando. San Fernando, para llevárselo a Puebla. Se abrió y estaba con su uniforme y se le veía el rostro bien, es decir, así un poco chupado, reseco, pero nada más. 1976. Sí, se lleva a Zaragoza, pero fíjate que hubo un caso muy famoso, que es cuando en la Revolución Francesa se van a una iglesia los revolucionarios, donde estaban enterrados todos los reyes, hasta Luis XV, y a todos los sacan y los incineran, y estaban embalsamados, muchos de ellos. Narran que Luis XV, el cadáver de Luis XV estaba completo, se veía muy bien. Y claro, los incineraron, los destruyeron. Por eso en Francia no hay un lugar donde estén los reyes, porque fueron destruidos en la Revolución Francesa. Bueno, los reyes posteriores sí están, ¿no? Está Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe, todos ellos sí están en algún lugar identificable. Pero los reyes desde Capeto hasta Luis XV fueron destruidos y quemados. Oye, que fue un experto en a ver si lo puedo pronunciar, tanotopraxia.
Tanatopraxia. Tanatos. Acuérdate que eran eros y tanatos. Ajá. Sí. Bueno, pues este experto en tanatopraxia fue el que preparó el cuerpo de Benedicto XVI para que pudiera ser trasladado al lugar a donde los fieles podían despedirse de él. Y el procedimiento ya no se inyecta como antes formol en las arterias y venas, sino un producto nuevo llamado Fluitán, que a diferencia del formol no presenta características tóxicas ni cancerígenas, y tampoco, como sucedía antes con el formol, es necesario retirar toda la sangre. Este nuevo sistema totalmente inocuo logra conservar mejor el ADN, y por esto la tanatopraxia es benéfica para la medicina legal y científica. Ese procedimiento es el que le aplicaron a Benedicto XVI para mantener su cuerpo en buenas condiciones mientras estaban los servicios. Y lo curioso, lo que llamó la atención de muchos observadores internacionales, no hubo presencia de México en el funeral. ¿Oficial? Oficial. De la iglesia, pues, no del gobierno. Pero sí no fue, por ejemplo, un arzobispo, sino solo los que están ya designados se me fue el nombre del lugar. A Roma, solo al Vaticano, solo ellos, pero de México no fue. De otros países sí se presentaron. ¿Pero no fue nuestro representante? No, por lo menos en lo que estuvieron señalando, y fue un comentarista hizo el señalamiento de que no había representante de México en los funerales de la iglesia. Fíjate que aquí no sé si vieron la foto de Santiago Krill. Ya ven que ahora todos los que aspiran, no sé por qué él vuelve a aspirar a la presidencia, me refiero, no otra cosa. Pero sacó su foto firmando el libro de condolencias, aquí en la Anunciatura. Y entonces se ve él, no completo, pero se ve, digamos, como si le tomaran la foto a alguien desde acá firmando, y a lo lejos de la Virgen de Guadalupe y de la imagen de una foto grande del expapa Benedicto. Pero fue lo único que yo vi de parte del gobierno, pero ya ven que un poco como, ¿verdad? Hola, estoy tomando una selfie en el funeral de la reina Isabel. Sí. Pues sí, eso llamó la atención de algunos que son los que toman referencia de todos esos actos, y dijeron, qué curioso, México, un país católico. No envió representante. No. ¿Y debió haber ido como representante del gobierno? No, de la iglesia. Pero como país, ¿no? Es que no hubo representantes de los países. Hubo una modificación de la iglesia en México con la llegada del Papa Francisco. Se retiraron a todos los conservadores estos por Juan Pablo II y desde luego por Benedicto, y pusieron a críticos de ellos. Entonces yo lo encuentro explicable. Por eso no tenemos representante allá. No, sí debe haber el grupo de cardenales, debe haber. No es lo mismo. Sí, no, es otra cosa. El representante es el embajador de México o encargado de negocios de Italia, está en el Vaticano también. Entonces, pero la iglesia no está, los nuevos arzobispos, el primado de México no simpatizaba
con Benedicto. Con Benedicto. Y también esto se refleja mucho en la línea del semanario Desde la Fe. Sí. Que antes era metiche, y ahí criticaba y decía, y no, ahora es un ejemplo de respeto y de mantener la imagen correcta. Oye, ahorita nuestro embajador es Alberto Barranco Chavarría. Sí. Pues lo que fue insólito es que un papa presenciara los funerales de su antecesor. Nunca se había dado en la historia esa situación. Siempre fue el detalle que llamó más la atención, la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que un papa presencia el funeral de su antecesor. Fíjate, estaba leyendo aquí rápidamente que no hubo una invitación oficial al gobierno de México porque la relación es con el jefe de Estado Vaticano. Sí. Y Ratzinger ya no era el jefe de Estado, o sea, era un expapa, digamos, en términos muy sencillos. Uh-huh. Que si la diplomacia y la cortesía va a algún representante, eso es diferente, pero en términos estrictamente oficiales y de protocolo, realmente no tendría por qué haber ido ningún representante diplomático mexicano. Sí, no, pero además no extendió invitaciones el Vaticano. Yo creo que por lo mismo. Sí. Porque yo sé la jetatura que tiene Benedicto, pero al final era, digamos, ya era un ciudadano de a pie en términos de digamos, de la diplomacia universal. Es como si se muriera Obama y el gobierno mexicano no tiene la obligación de enviar a ningún representante, lo hace por una cortesía, ¿no? A un expresidente de alguna república de Estados Unidos o así, no tendría por qué el gobierno tener que mandar a un embajador o una representación oficial. Sí, y realmente lo que a mí me llamó la atención fue de la representación eclesiástica en México, eso sí.